Mark avanzaba tambaleante entre la densa maleza, con el sudor pegándosele a la frente a pesar del frío resplandor azulado del aire que lo rodeaba. Sus botas se hundían en un suelo suave, cubierto de un musgo que brillaba tenuemente bajo la luz de las lunas de aquel mundo alienígena. Los árboles eran altos como torres, troncos de vidrio plateado con ramas entretejidas de hojas translúcidas que latían con venas bioluminiscentes. Había visto muchas cosas extrañas en sus misiones como ingeniero fuera de la Tierra, pero este planeta no se parecía a nada que las bases de datos hubieran descrito. Su transbordador se había estrellado hacía menos de un día tras una falla de sistemas durante la reentrada atmosférica. Ahora, sin comunicaciones operativas ni señales de rescate a la vista, Mark solo contaba con su equipo y su instinto. No había esperado encontrarse con vida inteligente tan pronto, y menos aún estar solo en medio de un bosque que parecía un sueño vivo más que un informe científico. Primero lo oyó, un sonido que no pertenecía al murmullo natural de la vegetación ni al vaivén de las hojas. Pasos suaves, no los de un depredador, sino ligeros, casi deliberados. Mark se giró de golpe, el corazón acelerado, la mano cayendo hacia el bastón aturdidor de su cinturón. Entonces la vio. Surgió entre dos troncos luminosos con una gracia que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Su piel brillaba como nácar, pálida y tersa, reflejando la luz del bosque. Sus ojos eran enormes, almendrados, del color de la amatista fundida, y parpadeaban lentamente, con curiosidad, como si lo estudiaran con el mismo asombro. Pero lo que dejó a Mark sin respiración no fue solo su rostro, ella no llevaba nada puesto. No parecía tratar de seducirlo ni de provocarlo, sino que daba la impresión de no comprender en absoluto el concepto de la ropa. Su cuerpo era de una perfección irreal, humano en la forma pero alienígena en la simetría. Sus piernas eran largas, musculosas y suaves como piedra pulida y, entre ellas. Mark apartó la mirada, con vergüenza y asombro chocando dentro de él. Ella se dio cuenta, inclinando la cabeza, los ojos de amatista entornándose apenas, casi divertida. ¿Por qué? Comenzó, con una voz que era un zumbido melódico que vibraba en el aire. ¿Me miras así, humano? Mark se congeló. Su voz tenía acento, pero su inglés era perfecto, claro, casi clínico. Yo, balbuceó. No quise mirar. Ella dio un paso más cerca, moviéndose como agua que fluye, sin inmutarse por las ramas ni el terreno. ¿Es tan difícil de creer lo que hay entre mis piernas? Preguntó, con los ojos fijos en los suyos. ¿O es demasiado poderoso para que lo ignores? Mark sintió la boca seca, sin saber qué decir. Su corazón golpeaba como un tambor. La manera en que ella lo miraba no era vergonzosa ni orgullosa, era pura observación. Buscaba una respuesta, no validación. Tragó saliva. Es solo que, no eres como nada que haya visto antes. De donde yo vengo, la gente suele usar ropa. ¿Ropa? Repitió suavemente, como probando la palabra. Ah, barreras, capas para ocultar debilidad o estimular control. Nosotros no tenemos eso en mi mundo. Ahora estaba a solo un paso de él. Mark podía oler algo tenue en el aire a su alrededor, como ozono mezclado con flores y calor, un aroma natural, primitivo y desconocido. Mi nombre es Jolie, dijo ella. Te vi caer del cielo. Pensé que podrías ser un depredador, pero, pareces asustado. Mark asintió lentamente, tratando de mantener la mirada en sus ojos y no dejarla caer más abajo. Mi nombre es Mark. No quise entrometerme. Mi nave se estrelló. No sabía que este lugar estaba habitado. Jolie lo rodeó, su expresión ilegible. Parecía deslizarse, sus dedos de los pies apenas doblándose al moverse. No eres peligroso, murmuró tras un momento. Tus ojos hablan más fuerte que tus palabras. Estás lleno de preguntas, miedo y atracción. Mark enlojeció, la piel ardiéndole bajo su mirada. No quise faltarte el respeto, dijo demasiado rápido. Es que, eres hermosa y muy diferente de lo que esperaba. Ella se detuvo frente a él otra vez, con un destello de diversión en el rostro. Temes tu propio deseo. En mi mundo no. Lo reconocemos, lo estudiamos,
lo abrazamos cuando es verdadero. Mark la observó. La manera en que se erguía, orgullosa, sin vergüenza, curiosa, era casi abrumadora. No había arrogancia ni seducción en su tono. Era genuino. Así era ella. ¿Estás sola?, preguntó él. Soy una exploradora destinada a observar, no a interactuar. Se inclinó un poco, su rostro ahora a escasos centímetros del suyo. Pero nunca había observado a alguien como tú, Mark. Podía sentir su pulso en los oídos. No se había sentido tan vivo en años, ni siquiera en la Tierra, rodeado de gente y tecnología. Allí, bajo estrellas alienígenas, frente a esa mujer extraña y poderosa, se sentía expuesto, visto y peligrosamente intrigado. Jolie levantó una mano, rozando con los dedos la mejilla de Mark. Su piel estaba caliente, más de lo que él esperaba, y suave, con un brillo tenue como el borde de una llama. «Tiemblas», susurró. «No es por frío, es por contención». Mark cerró los ojos un instante, luchando por recomponerse. «No quiero ofenderte. Ni siquiera sé cuáles son tus costumbres, pero siento algo. Algo fuerte». Cuando volvió a abrirlos, Jolie seguía mirándolo, su expresión inescrutable, su dedo aún en su piel. «Entonces no te mientas a ti mismo», dijo. «Esa es la primera costumbre que vale la pena conservar». Mark exhaló. No era un suspiro, no era alivio. No estaba seguro de qué estaba pasando ni a dónde los llevaría, pero algo sí era seguro, no podía alejarse de ella, no todavía, no nunca, si su corazón tenía algo que decir al respecto. El bosque a su alrededor zumbaba suavemente, como si incluso los árboles contuvieran la respiración, esperando lo que vendría después. Mark permaneció inmóvil, sintiendo la calidez que los dedos de Jolie habían dejado en su mejilla. El aire entre ambos había cambiado, más espeso ahora, casi eléctrico. Cada instinto le decía que tuviera cuidado, pero su cuerpo ardía de curiosidad y su mente ya se deslizaba hacia lugares prohibidos. Jolie dio un paso atrás, inclinando la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos, brillando en violeta bajo la luz del bosque, no se apartaron de él. «No me respondiste», dijo suavemente. «¿Por qué me mirabas así?». La garganta de Mark intentó formar una respuesta, pero su voz vaciló. ¿Cómo responder sin parecer un animal? Se pasó una mano por el pelo, exhalando despacio. No quise mirar. Es solo que tu cuerpo, no es algo que haya visto antes. No exactamente. Y lo que hay entre tus piernas, se detuvo, ruborizado. Dios, ¿cómo podía decirlo sin sonar estúpido? Jolie solo lo miró, impasible ante su vacilación. ¿Te resulta impactante?, preguntó. ¿O excitante? Mark parpadeó. Ambas cosas. Esa sola palabra flotó entre ellos como una onda en un estanque inmóvil. Jolie volvió a acercarse, cerrando el espacio con deliberada lentitud. Su cuerpo se movía con un ritmo natural, fluido e intrépido. No era solo que estuviera sin vergüenza. Era consciente. Sabía el efecto que causaba en él y no lo usaba para dominar ni para provocar. Trataba de entenderlo. Tu especie otorga demasiado peso a lo que hay entre las piernas, reflexionó. Miedo, deseo, vergüenza, poder. ¿Por qué? Mark vaciló. Es complicado. Nuestros cuerpos son privados, o al menos así nos enseñan. Mostrarlos abiertamente como haces tú se consideraría sexual o inapropiado. Jolie bajó lentamente la mano, deslizándola por su cadera y luego por la cara interna del muslo de una manera que hizo que el pulso de Mark se disparara. No había nada vulgar en el gesto. Era más bien una demostración, como si mostrara la pincelada de un cuadro. Esta parte de mí, dijo, guarda vida. Es el inicio del gozo y del dolor. No la oculto porque no la temo. Pero cuando tú miras, humano, veo hambre en tus ojos. Por eso pregunté. Mark apartó la mirada, con la voz baja. Tienes razón. Si sentí algo. Me tomó por sorpresa. Eres hermosa, Jolie. No solo tu cuerpo, todo. La forma en que hablas, cómo te mueves.
Es hipnótico. Jolie suavizó apenas su expresión. Entonces, ¿por qué luchas contra eso? Porque no quiero hacerte daño. No quiero cruzar una línea, respondió Mark, con la voz quebrándose apenas. Ella se acercó aún más, lo bastante como para que él sintiera el calor de su piel desnuda irradiando hacia él. Su aroma llenaba sus pulmones, suave, terroso, desconocido. Su voz descendió a un susurro casi íntimo. Entonces pregunta. Si hay una línea, puedes preguntar dónde está. Yo te la mostraré. Mark tragó saliva, encontrando sus ojos. ¿Sería incorrecto si te toco? Jolie no respondió de inmediato. Lo estudió, no solo su rostro sino también su postura, el temblor de sus dedos, el peso detrás de sus palabras. Luego, lentamente, tomó su mano y la guió con suavidad hasta la curva de su cintura. Mark dejó escapar un leve jadeo al sentir ese contacto. Su piel era cálida, como piedra bañada por el sol, e increíblemente suave. No movió la mano. No podía. No está mal, dijo ella, con voz lenta y baja. Pero debes tocar con honestidad. No con vergüenza. No con control. Él asintió, la respiración temblorosa. Entonces seré honesto. Nunca he visto nada como tú. Nunca me he sentido así. Te deseo, pero me asusta lo que significa. Desear no te hace débil, murmuró ella. Y tampoco temer. Pero mentir, eso sí te hace pequeño. Sus palabras tocaron algo en lo profundo de él, algo enterrado. Toda su vida le habían dicho que debía reprimir, controlar, contener. Allí estaba ella diciéndole lo contrario, y no solo diciéndolo, sino demostrándolo. Estaba frente a él, orgullosa y desnuda, no para seducirlo sino para mostrar verdad. Mark dejó que su mano se deslizara un poco, acariciando su costado. Ella no se apartó. Solo lo miró, los párpados bajos, la boca suave. No sé qué es esto, susurró. No sé si está bien, pero sé que no quiero que termine aún. El dedo de Jolie subió por su brazo, tan ligero como el aire, deteniéndose en su hombro. Entonces quédate, aprende, pregunta, toca, siente. Y si después todavía me temes, me iré. Él la miró a los ojos, el fuego violeta brillando en ellos en silencio. No había amenaza en su voz, solo promesa. No quiero que te vayas, dijo. El bosque zumbó de nuevo, un ritmo suave como el pulso del planeta. Se quedaron allí, atrapados en un instante frágil y sin embargo anclado en algo antiguo y crudo. Mark se inclinó, inseguro de si ella se apartaría. No lo hizo. Sus labios se encontraron, no con hambre sino con asombro. Su boca era cálida, su aliento extraño y dulce, y el beso se desplegó como el primer rayo de sol tras una noche helada. Cuando se separaron, Jolie apoyó su frente contra la de él. No eres como los demás humanos, susurró. Mark sonrió débilmente. Tú no eres como nada que haya conocido. Y en ese silencio, bajo los árboles luminosos y las estrellas vigilantes, deseo y comprensión se hicieron uno. No necesitaban más palabras. Todavía no. El suelo del bosque estaba frío bajo la espalda de Mark mientras yacía junto a Jolie. Sus cuerpos pegados bajo el dosel de hojas resplandecientes. Su piel, radiante incluso en la penumbra, brillaba en matices que él no podía nombrar. El silencio entre ellos no era incómodo. Latía con pensamientos no dichos, con el calor de piel contra piel, con respiraciones en el cuello, con dedos entrelazados en curiosidad y asombro. Nunca se había sentido tan humano como en ese momento, y a la vez nunca tan ajeno. Jolie estaba acurrucada a su lado, una pierna descansando perezosamente sobre su muslo. Su mano se movía lentamente por su pecho, trazando la forma de su clavícula como si intentara leer algo escrito bajo la piel. Estás temblando, susurró, casi reverente. Nunca había hecho algo así, admitió Mark. No con alguien como tú. Alguien no humano, dijo ella con sencillez. Él asintió. No es miedo, sin embargo. Buscó la palabra. Es como tocar fuego. Hermoso, peligroso, algo que no me pertenece.
Jolie inclinó la cabeza, sus pupilas extrañas estrechándose como rendijas antes de ensancharse de nuevo. Pero lo tocaste, y yo te dejé. Se incorporó lentamente, su cabello sedoso cayendo sobre sus hombros desnudos. Su cuerpo era distinto a todo lo que él había visto, femenino en la forma, pero con pequeños detalles que la marcaban como otra especie. Finas líneas bioluminiscentes cruzaban sus muslos y caderas, pulsando suavemente con su corazón. Entre sus piernas, las formas eran familiares pero sutilmente diferentes, más elegantes, más orgánicas, como si su anatomía hubiera evolucionado en armonía con la naturaleza que la rodeaba. Mark se descubrió mirándola otra vez, incapaz de apartar la vista. Ella lo notó. Esa mirada otra vez, murmuró, pero esta vez sonreía. No con burla ni ofensa, sino con diversión. Quizá un poco complacida. ¿Todavía piensas que lo que hay entre mis piernas es demasiado poderoso para ignorarlo? Él se sonrojó pero no desvió la vista. No es solo eso. Es todo. No eres solo una fantasía exótica, Jolie. Eres real, respiras, sientes. Ella se inclinó y rozó sus labios contra su mejilla. Y tú no eres solo un animal curioso, Mark. Sientes más de lo que comprendes. Eso es raro. Se quedaron así un rato, respirándose mutuamente, el bosque meciéndose con sonidos lejanos. Una criatura con alas graznó en algún punto sobre ellos. Algo grande se movió en la maleza, pero no se acercó. Jolie parecía despreocupada. Ese era su hogar, pero para Mark un leve escalofrío comenzó a colarse en sus pensamientos. Jolie, dijo despacio. ¿Qué pasa ahora? Ella lo miró, parpadeando con pereza. Ahora hicimos algo íntimo. Significó algo para mí. Pero no sé qué significa para ti. No sé si podemos ser más que esto. Sus ojos se suavizaron, pero una sombra pasó detrás de ellos. Estás haciendo la pregunta que todos los humanos hacen al final. ¿Cuál es el costo de esta conexión? Mark se incorporó, frotándose las manos. Supongo que sí. Ella se puso de pie con gracia, la luz de su piel brillando más por un momento. Hay una razón por la que los de mi especie no comparten esta cercanía con los humanos. A Mark se le encogió el estómago. ¿Quieres decir que no debías hacerlo? Lo elegí, dijo con firmeza. Quise sentir, conectar. Pero nuestro vínculo no es como el tuyo. Mi especie no ama como la tuya. Nos fusionamos. Cuando entraste en mí, absorbí partes de ti. Recuerdos, emociones, esencia. Mark parpadeó, atónito. ¿Tú, qué? Ella giró hacia él, su rostro de repente serio. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando te besé? Se le secó la boca. Yo, pensé que eras perfecta. Que podía perderme en ti. Ella asintió. Lo sentí, como agua derramándose dentro de mí. Él se levantó, inseguro, una presión extraña apretándole el pecho. ¿Entonces ahora estás dentro de mi mente? No, dijo ella, extendiendo la mano para tomar la suya. Pero una parte de ti está dentro de mí. Así sabemos en quién confiar, como elegimos pareja. Es permanente. Mark se apartó un poco. ¿Permanente? ¿Quieres decir que esto fue como un ritual de unión? Ella parpadeó, confundida por su repentino pánico. ¿No lo sabías? No sabía que te estaba dando una parte de mi alma. Exclamó él, la voz quebrándose bajo la presión. La expresión de Jolie se volvió casi herida. Pero me deseabas. Sí, dijo él, más suave ahora. Todavía te deseo. Pero esto es demasiado rápido, demasiado intenso. No sé en qué me estoy convirtiendo contigo. El silencio cayó entre ellos como un muro. Y entonces, a lo lejos, un sonido extraño resonó entre los árboles, un pulso grave, rítmico, artificial. Los ojos de Jolie se abrieron de par en par y, por primera vez, Mark vio el miedo cruzar su rostro. ¿Qué fue eso? Preguntó él. Ella giró lentamente la cabeza hacia el horizonte. Me encontraron. ¿Quiénes?
Mi gente. Mark se congeló. ¿Y qué pasa si nos ven juntos? Jolie lo miró de nuevo, con tristeza grabada en cada línea de su expresión. ¿Entonces corremos, o morimos? El aire del bosque era espeso, con un zumbido inquietante. El sonido crecía más fuerte con cada segundo. El corazón de Mark latía con fuerza al ver cómo la expresión de Jolie pasaba de la calma a algo más oscuro, familiar y sin embargo desconocido. Miedo. Era la primera vez que la veía así y un escalofrío involuntario le recorrió la espalda. «Están viniendo», murmuró ella, la voz baja y tensa. Mark miró alrededor instintivamente buscando un lugar donde esconderse, pero el bosque parecía extenderse sin fin en todas direcciones. Nada más que árboles y sombras. ¿Quién?, repitió, intentando mantener la voz firme. «Y mi gente», dijo Jolie con tono cortante, la postura rígida. «Los mismos de quienes escapé. No entenderán lo que ha pasado aquí. No te entenderán a ti». Mark frunció el ceño, acercándose a ella. «¿Qué quieres decir? ¿Qué van a hacer?» «No me dejarán vivir libre contigo», susurró ella. «A sus ojos sigo siendo una princesa, una real que les pertenece. Mis decisiones, mis sentimientos, no importan. Nunca importaron». Él dio un paso atrás, la confusión nublándole los pensamientos. «Pero tú elegiste esto, ¿verdad? Me elegiste a mí. Querías esto». Los ojos de Jolie destellaron con algo peligroso, algo frío. «Sí. Pero a ellos no les importará. Me verán como rota, y a ti te castigarán por interponerte». La sangre de Mark se heló ante las implicaciones. Extendió la mano hacia su brazo, rozando su piel como para asegurarse de que era real, que esto estaba sucediendo de verdad. ¿Castigarme? ¿Cómo? «Matarte», dijo ella sin rodeos, con la mirada endurecida. «Te matarán y luego me llevarán de vuelta. No les importan tus leyes ni tu moral. Me tomarán por la fuerza si es necesario». El pecho de Mark se apretó. El peso de sus palabras cayó sobre él como un ancla, hundiéndolo en un lugar al que no quería ir. «No puedes irte», dijo, el pánico subiéndole al pecho. «No puedes volver con ellos. No puedes dejar que te lleven». Jolie le acarició la mejilla en un raro gesto tierno, pero la suavidad se desvaneció rápido, reemplazada por algo resuelto. «Están viniendo», repitió, la voz espesa de emoción. «Y tengo que irme». «No quiero, Mark. Pero no tengo elección». «No, esto no está pasando», dijo Mark, la voz elevándose en una mezcla de rabia y desesperación. La tomó de la muñeca, obligándola a mirarlo. «No puedes simplemente marcharte. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que sentí». Ella le sostuvo la mirada, los ojos imposiblemente profundos, casi imposiblemente tristes. «Esto no se trata de nosotros, Mark. Se trata de sobrevivir. No solo está en juego mi vida. La tuya también». Abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta mientras el ruido se hacía más fuerte. Ya no era un zumbido distante, sino una cacofonía de pasos, voces alienígenas y el inconfundible sonido de motores. El suelo parecía vibrar bajo sus pies mientras la expresión de Jolie se endurecía. «Están viniendo», repitió en voz baja. «Y tengo que irme». «No», dijo Mark con voz rota. «Esto no puede terminar así». La sujetó con más fuerza, su corazón latiendo con desesperación. «No puedes irte con ellos. No puedes». Ella lo miró, su mano rozando su mejilla en un gesto tierno, casi final. «No tenemos elección», susurró. Antes de que él pudiera responder, la primera figura de su gente emergió entre los árboles, alta y esbelta, la piel de un tono violeta translúcido, el cabello brillando como el cielo nocturno. Los otros siguieron rápido, moviéndose con fluidez casi depredadora. Mark se colocó instintivamente entre Jolie y los alienígenas que se aproximaban, su cuerpo tensándose en preparación. No sabía qué iba a hacer, pelear, huir o suplicar, pero no pensaba dejar que se la llevaran sin luchar. «Atrás», gruñó,
la voz áspera de miedo y desafío. Jolie puso una mano en su hombro, empujándolo suavemente a un lado. No entiendes, dijo con suavidad. Si intentas pelear, te matarán. Mark la miró, el miedo en sus ojos transformándose en algo más peligroso, más temerario. Prefiero morir luchando por ti que vivir sin ti. Sus ojos se encendieron con algo. Quizá arrepentimiento. Se volvió hacia su gente, enderezando la postura. Es mi elección, no la de ellos, dijo con voz firme, resonando con autoridad. No volveré con ustedes. El alienígena líder dio un paso al frente. Era alto, de rasgos afilados y ojos penetrantes. Su presencia era tan poderosa que parecía curvar el aire a su alrededor. La miró con intensidad gélida, pero no se movió más. Habló en un idioma que Mark no entendió, palabras ásperas y guturales. Jolie respondió igual de cortante, su voz firme. He tomado mi decisión. Ahora pertenezco aquí. No pueden llevarme. Los ojos del líder se estrecharon. Pareció considerar sus palabras con cuidado, pero su expresión no se suavizó. Dio una señal a los demás. ¿Qué pasa?, preguntó Mark, la confusión agitándole la mirada. ¿Por qué no atacan? Jolie no respondió enseguida. Miró al grupo alienígena, su rostro ilegible. No quieren luchar, pero lo harán si no regreso. Soy su princesa. Su responsabilidad. El estómago de Mark se revolvió. Entonces correremos juntos. Ella negó lentamente, con la mirada suavizada por una tristeza que él no pudo descifrar. No hay dónde correr, Mark. No de esto. El aire colgaba pesado con tensión. Cada respiración llenaba los pulmones de Mark con una mezcla de terror y resolución. Jolie se mantenía erguida a su lado, con postura regia pero teñida de incertidumbre, la piel luminosa palpitando suavemente bajo la luz tenue del bosque alienígena. El grupo de figuras frente a ellos, altas, elegantes e intimidantes, permanecía en formación perfecta, sus ojos fijos en Jolie, el peso de sus expectativas palpable en el aire. Mark escaneó sus rostros, eran hermosos a su manera, con rasgos que parecían tanto familiares como totalmente ajenos. Sus ojos brillaban con luz de otro mundo y su piel relucía con iridiscencia, haciéndolos parecer seres de un sueño distante. Pero no había sueño allí, solo la realidad aplastante de una situación que Mark apenas comenzaba a comprender. El líder dio un paso al frente, su presencia imponiendo silencio. Sus ojos violetas se clavaron en Jolie con frialdad. Has cometido un grave error, Jolie, dijo con voz baja y suave, pero con un peso de autoridad que erizó la piel de Mark. Has desafiado tu lugar, tu deber. No perteneces aquí con estas criaturas. Mark se tensó al oír la palabra criaturas. Apretó los puños, obligándose a mantener la calma. Jolie lo necesitaba entero. Pero ella no se inmutó, su mirada enfrentando la del líder con calma desafiante. Pertenezco aquí con él, respondió, la voz firme a pesar de la tormenta que la rodeaba. El rostro del líder se endureció. Has olvidado tu papel. Eres una princesa. Perteneces a nosotros, a tu gente, a tu linaje. Este humano es una distracción, una debilidad. Lo has elegido por encima de tus responsabilidades. No es solo un error. Es una traición. Mark sintió un nudo en el pecho. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. El líder acusaba a Jolie, pero había en Mark un miedo secreto de que quizá fuera verdad. ¿Era él solo una distracción? ¿Un obstáculo en la vida de Jolie? No, dijo Jolie, la voz temblándole apenas pero sin retroceder. No lo elegí porque fuera humano. Lo elegí porque siente, porque entiende cosas que nadie más comprende. No es algo que deba usarse. Lo elegí porque importa. La mirada del líder se posó en Mark como si fuera un insecto insignificante. Eres ingenua, Jolie. Has permitido que tus emociones nublen tu juicio. Este no es el camino de nuestro pueblo y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Mark dio un paso al frente, hombro con hombro junto a Jolie, la voz firme a pesar del nudo en su estómago. Estás equivocado, dijo,
la voz elevándose, no con ira sino con convicción. No puedes decidir lo que ella siente. No puedes controlarla. Ella es su propia persona y si intentas llevártela, tendrás que pasar sobre mí primero. Los ojos del líder volvieron a Mark con un destello de diversión, como si las palabras del humano fueran un berrinche infantil. Malinterpretas, humano. Eres insignificante en este asunto. Tu vida no tiene valor para nosotros. Mark tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Se interponía ante algo antiguo, algo mucho más grande que ellos dos. Y eso lo aterraba. Pero el miedo no lo detuvo de decir la verdad. Si mi vida no significa nada, entonces ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no la tomas y te vas? La sonrisa del líder fue fría, casi cruel. Porque, humano, hay más en esto de lo que entiendes. Hay fuerzas en juego que no puedes ni comenzar a comprender. Si Jolie permanece aquí, nos debilitará a todos. Su vínculo contigo lo cambia todo. Mark miró a Jolie, su mano buscando la de ella sin pensar. El calor de su piel le dio un pequeño consuelo, pero no calmó el miedo que le carcomía. Jolie, ¿qué quiere decir? ¿Qué vínculo? Sus ojos parpadearon con algo. Una chispa de duda, quizá. Pero sostuvo su mirada firme como siempre. El vínculo entre nosotros es más que físico. Cuando conectamos, se creó algo irreversible. Un lazo que no se puede romper sin consecuencias. Si vuelvo con ellos, tendrán que borrar ese vínculo. Y si lo hacen, me destruirán, Mark. Perderé todo. Todo lo que me hace ser yo. El peso de sus palabras cayó sobre él como una manta pesada. Quiso acercarla, protegerla de lo que fuera aquello. Pero no podía protegerla del poder de su propia gente, de sus expectativas, de sus reglas ancestrales. ¿Qué pasa si huimos? Preguntó en un susurro. Jolie no respondió enseguida. Giró la cabeza hacia el líder y el grupo detrás, que esperaban su siguiente movimiento. El líder, percibiendo su vacilación, dio un paso más, su tono cargado de finalidad. Si huyes, Jolie, te casaremos. Nunca estarás a salvo. Tu vínculo con este humano asegurará tu perdición. No hay escape. Las palabras dolieron más de lo que Mark quiso admitir. Eran verdad. No había escapatoria. No había salida fácil. Los hombros de Jolie se hundieron apenas, como si el peso de la situación hubiera finalmente quebrado su exterior compuesto. Lo sé, susurró. Pero tengo que intentarlo. Tengo que elegir, Mark. Y tú también. Él tragó saliva, los pensamientos atropellándose. Todo lo que había esperado, todo lo que había querido, se le escapaba entre los dedos. El amor, la conexión, la intimidad compartida. Todo parecía un sueño fugaz frente a la fría realidad del pueblo de Jolie y las fuerzas que los unían. Se volvió hacia ella, el corazón en la garganta. Entonces intentémoslo juntos. No dejaré que te vayas sin luchar. Ella lo miró un largo momento, como buscando en su rostro la profundidad de su resolución. Y entonces, en un susurro apenas audible, pronunció las palabras que lo quebraron. Entonces moriremos los dos. El silencio se estiró, espeso y sofocante. Aquellas palabras colgaban en el aire como una nube oscura e inevitable. Mark quedó inmóvil, la mente tratando de procesar lo que ella había dicho. No era una amenaza. Era una promesa, una aceptación de un destino que ninguno podía evitar. Si elegían luchar o huir, no terminaría bien. Serían cazados, desgarrados por las fuerzas que ataban a Jolie y a su gente. Pero la alternativa era peor, quedarse al margen, dejar que se la llevaran sin pelear, significaría el fin de todo lo que habían compartido. Todos los momentos tiernos, todos los momentos de calor y conexión serían borrados. Jolie volvería a una vida que no quería y Mark se quedaría solo con el eco de lo que pudo haber sido. Jolie se apartó de él lentamente, la mirada baja. El resplandor de su piel se apagó, como si el peso de la decisión la drenara físicamente. Su confianza habitual vaciló y Mark vio algo más en sus ojos, un miedo profundo, un miedo que reflejaba el suyo.
Jolie, susurró él, dando un paso hacia ella, pero ella levantó la mano para detenerlo. No, dijo suavemente, la voz apenas un murmullo. No quiero arrastrarte más en esto. Tienes razón. Esto nunca fue solo sobre nosotros. Siempre se trató de algo mucho más grande que lo que sentimos el uno por el otro. Y no importa lo que hagamos, no podemos cambiarlo. Mark apretó los puños. No podía soportar oírla hablar así. No podía aceptar que su vínculo, algo tan poderoso y real, estuviera condenado a romperse. Había pasado semanas conociéndola, comprendiendo la profundidad de su espíritu y descubriendo que era mucho más que una princesa alienígena. Era una persona, una mujer con sentimientos y deseos, sueños y miedos. Y para él importaba más que nada. Jolie, dijo de nuevo, la voz más firme. No podemos rendirnos. No podemos dejar que ellos nos controlen. Piensan que tienen poder sobre ti, sobre nosotros. Pero no lo tienen. Les da miedo. Les da miedo lo que nos hemos convertido. Jolie levantó la mirada para encontrarse con la suya. Y por primera vez desde que habían llegado a ese lugar, Mark vio vulnerabilidad en sus ojos. Tomó aire, luego miró de nuevo al líder y a su gente, formados como en un ritual. Su mirada se endureció. No les tengo miedo, dijo, la voz firme aunque con un rastro de tristeza. Temo lo que perderé si no peleo. Y temo lo que te pasará a ti si no regreso. Mark sintió que el pecho se le apretaba. Dio otro paso y le tomó la mano con suavidad. No me perderás, prometió. No me voy. Estaré contigo sin importar lo que pase. Los dedos de Jolie apretaron los suyos, un instante fugaz de conexión antes de soltarlos. Retrocedió, y el espacio entre ellos se ensanchó. Mark sintió esa distancia en el pecho. Ya no tenemos opción, Mark, dijo ella con voz más fuerte, más resuelta. Si me niego a volver, destruirán todo. No solo a nosotros, sino todo a nuestro alrededor. Mi gente, mi planeta. Encontrarán la forma de hacernos sufrir por esto. Y tú no sobrevivirás. No puedes. Esta lucha, esta guerra, es más grande de lo que podemos imaginar. Jolie se volvió hacia el líder del grupo, la espalda recta, los hombros firmes. Su postura había cambiado de nuevo, la poderosa princesa alienígena emergía a la superficie. No volveré con ustedes, dijo con firmeza, la voz inquebrantable. Los ojos del líder se posaron en Mark, su expresión endureciéndose. No tienes elección, respondió, el tono frío. Estás atada a nosotros. Regresarás y dejarás atrás a este humano. El aire se cargó con una súbita oleada de energía mientras los otros se movían, sus pasos gráciles avanzando hacia Jolie. La amenaza era clara. Si no cumplía, actuarían por la fuerza. Mark dio un paso al frente, los ojos fijos en el líder. No tienen derecho a obligarla. No es su propiedad. Ya no pueden controlarla. La sonrisa del líder fue fría, sin humor. No necesito controlarla. Solo necesito recordarle su deber. Levantó una mano y un temblor recorrió el aire. Mark sintió que el corazón se le detenía un segundo. El poder que emanaba de aquellos seres era abrumador, sofocante, y comprendió cuán impotente estaba en esa situación. Los ojos de Jolie se abrieron con espanto al sentir ese cambio de energía. Su cuerpo se tensó como si soportara un peso invisible. Retrocedió un paso, mirándolo de reojo. Lo siento, susurró, con la voz rota, girándose hacia su gente. El corazón de Mark se estrujó. No, Jolie, no. Pero era demasiado tarde. El líder alzó más la mano y el aire a su alrededor se volvió espeso, casi imposible de respirar. Mark no podía moverse, no podía siquiera inhalar con normalidad, como si una fuerza invisible lo sujetara. El rostro de Jolie se torció de dolor, los ojos relampagueando de miedo. Nunca quise esto, Mark. Nunca quise herirte, murmuró. El peso de sus palabras lo aplastaba. Ella se estaba desvaneciendo ante él y no podía detenerlo.
Intentó moverse, pero la fuerza invisible lo mantenía inmóvil, los músculos negándose a obedecer. Por favor, susurró, la voz ronca, no me dejes. No puedo perderte. Pero Jolie no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en su gente, la mirada distante, resignada. Mark sintió como el vínculo entre ellos empezaba a debilitarse, como si un hilo invisible se rompiera trozo a trozo. Lo que habían formado, tan fuerte e innegable, se estaba desgarrando. El líder dio otro paso al frente, el aire espeso de tensión. Mark comprendió con una certeza nauseabunda que era el final y no podía evitarlo. Su respiración se volvió superficial, el mundo girando a su alrededor mientras cerraba los puños impotente. Cada parte de su ser le gritaba «muévete», para correr hacia ella, detener lo que sucedía, pero la fuerza era demasiado poderosa. Ni siquiera podía respirar bien mientras la visión se le nublaba de pánico. Sus ojos se fijaron en Jolie, que temblaba bajo la mirada de los suyos. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, su postura confiada ahora resquebrajada por la presión. El líder seguía avanzando, la sonrisa fría ensanchándose al ver la vacilación de Jolie. No había compasión en él, solo la hoja afilada de la autoridad y el poder. Jolie giró apenas la cabeza y su mirada encontró la de Mark. Por un instante, el tiempo pareció estirarse. Los dos suspendidos en un último momento fugaz de comprensión. Sus ojos hablaban más que las palabras, llenos de una pena que reflejaba la de él. Esto era el final, la dolorosa e inevitable conclusión de todo lo que habían compartido. Ella se deslizaba fuera de su alcance y él no podía detenerlo. Lo siento, susurró Jolie, apenas audible, los labios temblándole. No tengo elección. La voz del líder cortó el momento como un cuchillo. Nunca tuviste elección, Jolie. Siempre estuviste atada a nosotros. Ahora vendrás con nosotros voluntariamente o te tomaremos por la fuerza. La finalidad de sus palabras era un martillo sellando su destino. Extendió la mano, los dedos chisporroteando con energía bruta. La fuerza que mantenía inmóvil a Mark se disipó un instante y recuperó algo de control, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Jolie dio un paso hacia adelante, el cuerpo temblándole mientras tomaba su decisión. Caminó hacia su gente pero sin apartar los ojos de Mark. Cada movimiento era lento, deliberado, como si quisiera saborear los últimos momentos antes de ser arrebatada de su lado. Mark sintió su corazón romperse con cada paso que ella daba, la distancia entre ambos creciendo con cada metro. Por favor, no hagas esto, susurró él, la voz quebrándose de desesperación. Se esforzó contra la fuerza invisible que lo retenía, luchando por libertad aunque le desgarrara por dentro. No iba a rendirse sin pelear. Jolie se detuvo frente al líder, los hombros caídos. El poder de sus movimientos, antes tan feroz y seguro, parecía haberse desvanecido en el vacío. Su gente había controlado su vida durante demasiado tiempo y, por mucho que hubiera querido escapar, por mucho que hubiera amado a Mark, no podía huir de los lazos que la ataban. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, dijo, la voz temblorosa cuando el líder extendió una mano fría sobre su hombro. Ojalá hubiera podido elegir. El líder asintió con una satisfacción cruel. Tu elección nunca fue tuya. Mark sintió la ira subiéndole como una ola, una necesidad desesperada de salvarla. El peso de todo lo que había perdido y estaba por perder lo envolvía. Su corazón golpeaba con furia y el fuego en sus venas ardía con una intensidad desconocida. La realización lo golpeó de pronto, si no actuaba en ese instante, ella se perdería para siempre. Empujó contra la fuerza que lo retenía con toda su energía. Su cuerpo gritaba de esfuerzo, los músculos tensándose mientras intentaba moverse, las piernas temblándole. No podía dejarla ir, no así, no sin luchar. La energía a su alrededor parecía palpitar, chisporroteando como electricidad mientras se liberaba un instante. Se lanzó hacia Jolie, la mano extendida, la voz desgarrada de desesperación. Jolie, no. El mundo pareció ralentizarse cuando acortó la distancia. Los ojos de Jolie se abrieron de sorpresa y, por un momento fugaz, apareció un destello de esperanza en su mirada.
Los dedos de Mark rozaron su brazo justo cuando la mano del líder se alzó, enviando una potente onda de choque por el aire. Mark salió despedido, estrellándose contra el suelo con violencia. «Basta», rugió el líder, la voz resonando con poder. Se volvió hacia los suyos, dando una orden seca. «Prepárenla. Nos vamos de inmediato». Jolie no se movió. Permaneció inmóvil, mirando a Mark con una expresión que le destrozó el corazón. Ya no era la mujer confiada y feroz que había conocido. Era de nuevo una prisionera, atada por las fuerzas mismas de las que había intentado escapar. «Por favor», jadeó Mark, incorporándose del suelo, el cuerpo magullado y dolorido. Ignoró el dolor. Tenía que seguir luchando, tenía que llegar a ella. «Jolie, por favor, no me dejes. No estás sola. Todavía podemos estar juntos. Podemos huir. Podemos encontrar un camino». Pero Jolie no respondió. Ni siquiera lo miró. Su mirada permaneció fija en el líder, y Mark pudo ver la resignación en sus ojos. «Lo siento», dijo otra vez, su voz hueca, desprovista del calor que antes tenía. «Nunca quise que terminara así, pero no tengo opción». Con esas palabras, el mundo pareció derrumbarse. La mano del líder se posó sobre Jolie, guiándola lejos de Mark. Esta vez ella no resistió. Ya estaba perdida para él, y el dolor de esa verdad le apretó el pecho como un torno. Mientras comenzaban a moverse hacia el transporte, la mente de Mark era un torbellino. Había fallado. Había intentado salvarla, retener lo que tenían, pero no había sido suficiente. Jolie se marchaba y no había nada que él pudiera hacer. Vio cómo las fuerzas alienígenas la rodeaban, sus expresiones frías reflejando el mismo vacío que él sentía por dentro. Se la estaban llevando y, con ella, todo lo que había conocido y esperado se desvanecía como arena entre los dedos. Justo antes de que las puertas del transporte se cerraran, sellando el destino de Jolie, ella miró hacia atrás por última vez. Su mirada estaba llena de dolor, de arrepentimiento y de algo más, algo que Mark conocía demasiado bien, amor. Y entonces, cuando la puerta se cerró y el transporte se elevó hacia lo desconocido, Mark quedó solo en el paisaje silencioso y desolado. El rugido de los motores resonaba en sus oídos, pero parecía lejano, casi irreal. Se quedó de pie, mirando la silueta que se desvanecía en el horizonte, llevándose a Jolie lejos de él. Su corazón estaba pesado, cargado de un vacío que no podía comprender del todo. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo, dejando solo un hueco doloroso. Había hecho todo lo posible para mantenerla a su lado, pero al final no había bastado. Sin embargo, mientras los últimos ecos de los motores se desvanecían en el silencio, algo dentro de él cambió. El vacío no lo consumió como antes. Una chispa de esperanza brilló en lo profundo de su alma, un indicio de algo que antes no estaba allí. No estaba listo para rendirse. No podía. Se giró alejándose del cielo abierto, la mente corriendo a toda velocidad. Tenía que haber una forma de arreglarlo, de alcanzar a Jolie, de salvarla del destino al que se había resignado. Había fallado, sí, pero eso no significaba que todo hubiera terminado. Seguía vivo. Y mientras estuviera vivo, había una oportunidad. Mark respiró hondo, el pecho subiendo y bajando mientras cuadraba los hombros. «No me detendré», murmuró para sí mismo, la voz firme y segura. No iba a quedarse quieto viendo cómo todo lo que le importaba se le escapaba. Encontraría un camino. Lucharía por Jolie, por ellos, hasta el final. El viaje sería largo y difícil. El mundo alienígena en el que estaba era vasto y desconocido, un paisaje extraño y despiadado lleno de peligros. Pero a Mark no le importaba. Cada paso, cada obstáculo que enfrentaba estaba impulsado por un propósito único, encontrar a Jolie. Los días se difuminaron mientras avanzaba por el terreno hostil, confiando en su ingenio y determinación para seguir adelante. Mientras se internaba más en aquel mundo, sus pensamientos volvían a Jolie. Recordaba cómo brillaban sus ojos cuando se conocieron, la calidez de su sonrisa, la ternura de su contacto. Pensaba en los momentos compartidos, en las risas, en los silencios, en la pasión.
Recordaba cómo había sido tenerla cerca, cómo su presencia había llenado los espacios vacíos de su vida, haciéndolo todo más brillante, más significativo. Esos recuerdos alimentaban su resolución. No podía perderla. No así. No cuando aún quedaba tanto por vivir juntos. Encontraría la manera. Tras días de viaje por la naturaleza alienígena, Mark finalmente encontró un pequeño asentamiento, oculto en medio de los desiertos del planeta. No tardó en darse cuenta de que era un refugio para quienes no aceptaban el dominio de los líderes alienígenas. Había rebeldes allí, gente que había luchado contra el régimen opresor que había capturado a Jolie y que estaban dispuestos a ayudarlo. Una mujer curtida por años de lucha pero aún feroz en su determinación lo recibió al llegar. Se llamaba Sara y llevaba combatiendo al régimen desde antes de que Mark pudiera imaginar. Escuchó su historia, los ojos entornándose cuando él habló de Jolie y de la injusticia cometida contra ella. No eres el primero que intenta rescatar a alguien de su control, dijo Sara con voz baja pero resuelta. Pero eres distinto. Estás decidido, y eso es lo que se necesita. Hemos estado planeando algo. Tenemos maneras de entrar en sus fortalezas. No es fácil ni seguro, pero hay una posibilidad. Un destello de esperanza iluminó a Mark. Haré lo que sea necesario, dijo con la voz firme a pesar del miedo que lo mordía por dentro. Lucharé por ella. Haré lo que haga falta para traerla de vuelta. Sara sonrió, un destello de admiración en los ojos. Entonces te ayudaremos. Juntos podemos lograrlo. Durante los días siguientes, Mark se entrenó con los rebeldes, aprendiendo sus tácticas y ganando nuevas habilidades para infiltrarse en la fortaleza donde mantenían a Jolie. Su resolución no vaciló. Cada vez que pensaba en ella, en sus ojos, en su sonrisa, en su calidez, se esforzaba más. Sabía que debía tener éxito. No había otra opción. La noche antes de la misión, mientras yacía en una litera del campamento rebelde, se encontró pensando de nuevo en Jolie. Recordaba la última vez que la había visto, el dolor en sus ojos cuando se había alejado de él. Había sido una despedida dolorosa, pero se negaba a aceptar que ese fuera su último momento juntos. No lo permitiría. No podía. Al amanecer, bajo la cobertura de la oscuridad, Mark y los rebeldes partieron. Se infiltraron en la fortaleza, avanzando con rapidez y silencio por los corredores oscuros, esquivando guardias y sistemas de seguridad. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado. Sabían que solo tenían una oportunidad para hacerlo bien. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a la sala donde mantenían a Jolie. La puerta se abrió y el corazón de Mark se detuvo al verla de espaldas, su largo cabello cayendo sobre los hombros. Estaba viva. Seguía allí. Jolie, susurró Mark, la voz temblándole de emoción. Ella se volvió, los ojos abriéndose de sorpresa al encontrar los suyos. Por un instante, ninguno de los dos se movió, solo se miraron como si se vieran por primera vez. Luego, lentamente, el rostro de Jolie se suavizó y dio un paso hacia él. Mark, su voz se quebró con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí para llevarla lejos de todo eso. He venido para llevarte a casa, dijo él, la voz firme de convicción. No estás sola. Nunca te dejaré. Las lágrimas asomaron en los ojos de Jolie cuando extendió la mano hacia él. Y cuando sus manos se tocaron, fue como si se levantara un peso de sus hombros. Había estado atrapada demasiado tiempo, obligada a someterse a la voluntad de otros. Pero ahora, en ese momento, era libre, y él también. Con ayuda de los rebeldes, Mark y Jolie huyeron de la fortaleza. Avanzaron con rapidez y sigilo por la oscuridad, enfrentándose a las últimas barreras, luchando contra las fuerzas alienígenas que una vez los habían mantenido separados. Y cuando finalmente alcanzaron el mundo exterior, Mark y Jolie se abrazaron, estrechándose mientras los primeros rayos del amanecer rompían el horizonte. Somos libres, susurró Jolie, la voz llena de asombro. Estamos juntos, respondió Mark, el corazón hinchado de amor y alivio. Nada volverá a separarnos.
Y mientras el sol ascendía, marcando el comienzo de un nuevo día, Mark y Jolie supieron que habían encontrado algo que jamás podría serles arrebatado, el uno al otro. Juntos construirían un futuro libre de las cadenas del pasado y lleno de esperanza para el porvenir.